Buenos días a todos. Como dice Marina, mi nombre es Magdalena, trabajo en el CIFE, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y quería empezar mi exposición contándoles a ustedes pues una breve descripción de lo que es mi municipio, donde yo trabajo y de donde llevo trabajando pues ya bastantes años. Fuenlabrada es un municipio de la zona sur de Madrid, con una gran población. Estamos en torno a los 200.000 habitantes y donde también tenemos un gran número de personas procedentes de otros países. Para que ustedes se hagan una idea, en Fuenlabrada tenemos una gran comunidad de personas procedentes de Rumanía, de Marruecos, de Ecuador, de Colombia, pero no nos podemos olvidar de los nigerianos, de los peruanos y de los asiáticos. Es decir, que contamos pues con distintas nacionalidades que han ido a residir a Fuenlabrada. En este momento, la tasa de paro, es decir, las personas inscritas en las oficinas de empleo de Fuenlabrada está en torno a las 23.000 personas. Es una tasa muy alta, es un número de ciudadanos desempleados muy alto y eso hace que tengamos esa dificultad añadida. Los perfiles de estas personas, es decir, las personas que en Fuenlabrada buscan trabajo, son fundamentalmente perfiles profesionales que provienen del sector de servicios, de la industria y de la construcción. Y con este panorama de la ciudadanía o de una breve descripción de Fuenlabrada, paso a comentarles qué es el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo. Es un centro que se crea en el 94, cumplimos 20 años este año concretamente, y lo crea el Ayuntamiento como objetivo primordial en mejorar la empleabilidad y el emprendimiento de los ciudadanos. Es decir, desde el punto de vista del Ayuntamiento era necesario crear un espacio de carácter local en el que los ciudadanos que estuvieran buscando empleo o tuvieran una iniciativa empresarial pudieran ir al CIFE y recabar toda la información, toda la orientación o todas las ayudas que estuvieran disponibles. Es decir, al final de lo que se trataba, o el objetivo primordial, era crear oportunidades de empleo para todos. El CIFE en este momento pertenece a la Concejalía de Comercio y Empleo y se estructura en distintas áreas. Tenemos el área de empleo, de la cual yo soy responsable, el área de formación y el área de estudios y proyectos. Dentro del área de empleo desarrollamos distintas actividades o desarrollamos distintos trabajos. Tenemos el primero y más importante, quizá porque lo he estado desarrollando durante muchísimos años, es de información y orientación a los ciudadanos. Es decir, nosotros cuando una persona llega al CIFE, lo primero que hacemos es una entrevista personal, donde vamos a detectar sus necesidades, vamos a intentar informar, orientar, vamos a ver la necesidad o no de formación y vamos a intentar consensuar con ella un itinerario de inserción sociolaboral. Una vez que ha pasado por este área de información y orientación, sí que puede pasar a la formación si se estima oportuno. También llevamos a cabo dentro del área de empleo prospección y nos parece eso muy importante y muy interesante, y es visitar empresas que luego desarrollaré más adelante. Hacemos también intermediación. Muchas de las personas que se acercan allí, además de buscar una orientación, se apuntan en nuestra bolsa de empleo porque recibimos ofertas de empresas de la zona sur. Entonces, en la medida en que tenemos una oferta, comprobamos el perfil que nos demanda la empresa y de la gente que tenemos inscrita, pues nos ponemos en contacto con ellos para ofertarles esa oferta y que puedan ir a ese proceso de selección. Y como digo, la prospección, insisto en ello porque es parte fundamental en todo este proceso. En cuanto a la formación, el CIFE tradicionalmente ha llevado a cabo muchos programas de toda índole con el ánimo de cualificar profesionalmente y así mejorar las posibilidades de empleo de las personas. Se han hecho programas de todo tipo. Cuando digo programas de todo tipo me refiero a escuelas taller, casas de oficios, talleres de empleo y lógicamente pues, programas de formación de la Dirección General y también del Fondo Social. Con respecto al área de estudios y proyectos, pues lleva a cabo todo tipo de estudios de mercado, también nos suministra información sobre la demanda de nuestros desempleados, sobre los requerimientos en formación, y eso nos permite a los orientadores trabajar con información de primera mano. Me quería detener en un programa que llevamos a cabo durante un par de años, al que denominamos CIFE Inserta, y que estaba diseñado para colectivos en riesgo de exclusión social. Este programa lo llevan a cabo 4 técnicas, agentes de desarrollo local,
y lo iniciamos en el 2010. Anteriormente a este programa habíamos llevado a cabo otros programas como por ejemplo el Equal, Fuenlabrada Activa, Vía Joven, es decir, a lo largo de todos estos años en el CIFE se han desarrollado distintos programas siempre haciendo especial hincapié en colectivos desfavorecidos. Cuando nos ponemos en marcha con este programa, pues lo primero que nos planteamos es determinar qué vamos a entender por exclusión social. Y nos damos cuenta que aunque hay mucho sobre ello escrito y hay muchos expertos que hablan de muchas dimensiones de exclusión social, al final caemos en la cuenta que cualquier persona en el momento actual, en un momento determinado, puede entrar en exclusión social. Es decir, esa idea que teníamos de personas inmigrantes, discapacitados, mujeres, que no digo yo que sigan siendo colectivos desfavorecidos, que lo son, pero que la situación actual es que estamos en una sociedad de riesgo, una sociedad en la que cualquier persona, por distintas circunstancias, porque cada caso es muy complejo, muy diverso, puede entrar en esa situación de riesgo. Y yo hablo de riesgo, no de exclusión, porque además nosotros en este programa nos planteábamos trabajar con personas en riesgo porque por los recursos que íbamos a contar era el colectivo al que podíamos acercarnos y dar algún tipo de recurso y solución, entre comillas, lo de la solución. Entonces, Técnicas y yo, porque participé activamente en este programa, empezamos a pensar a qué colectivos nos vamos a dirigir. La caracterización sociodemográfica de Fuenlabrada es muy importante a la hora de que luego trabajemos con unos colectivos y no otros. Tenemos gente joven, pero gente joven y estamos hablando de 25 a 45 años. Tenemos también gente muy joven, pero tenemos un tramo de edad de 25 a 45 años muy importante. Tenemos un nivel de renta inferior a la media de la Comunidad de Madrid. Tenemos una baja formación. Es decir, al principio de la jornada hablaban de que teníamos por exceso y por defecto. Bueno, pues en Fuenlabrada no diría yo que tengamos solo por defecto, pero sí que es verdad que tenemos muchísima gente con unos bajos niveles formativos. Es verdad que ya tenemos instalada en la ciudad una universidad que lleva poco tiempo y la realidad es esa, es decir, tenemos unos índices de fracaso escolar muy importantes. Y cuando yo hablo de fracaso escolar me refiero a gente que no ha finalizado la secundaria. Tenemos muchas personas con 28, 30 años que no ha terminado la secundaria. Y eso es un agravante. Entonces el equipo y yo nos planteamos que esos colectivos necesitan un apoyo, una tutorización para intentar que puedan ir generando, para que puedan ir teniendo más posibilidades de incorporación. También trabajamos con personas con discapacitados y también consideramos el tema de, para nosotros es básico el no tener empleo. Es decir, nuestro objetivo es conseguir que las personas estén el mínimo posible de tiempo desempleadas. Mientras más tiempo estén desempleadas, más difícil es la incorporación y el empleo como fundamental para la inclusión y no la exclusión. Entonces, desde este programa se plantea una serie de fases y empezamos siempre por el principio que he dicho, orientación e información. Es decir, tenemos que situar a la persona en la realidad. Muchas veces los usuarios vienen al servicio y nos plantean una búsqueda de empleo que está bastante alejada de la realidad, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque el mercado de trabajo marca otra cuestión. Es decir, el trabajo del orientador aquí es fundamental, el hecho de situar a la persona que una cosa es lo que se quiere o me gustaría y otra cosa es lo que puedo. Una cosa es lo que quiero y una vez que sé lo que quiero tengo que ver si algo me hace falta. Y les pongo un ejemplo. Pues personas que querían trabajar en logística no tenían carnet de conducir y mucho menos el carnet de carretillero. Difícilmente van a poder conseguir trabajar en logística en la situación actual, con lo cual hay que situarnos en la realidad. O personas que quieren trabajar en sanidad y carecen, y cuando digo sanidad no me refiero a un hospital, carecen de la formación mínima para poder acceder a ello. Entonces vamos a situarnos en la realidad y una vez situados en la realidad vamos a ver qué tenemos que hacer para conseguir llegar a eso que queremos. Siempre desde un plano realista, porque había cuestiones que era un poco difícil de conseguir. Por eso la formación la consideramos como un elemento básico en todo este proceso. Es decir, la experiencia o el bagaje profesional que una persona tiene es muy importante,
y ahora hay que añadirle a ese bagaje una formación que nos haga más competitivos, porque el mercado así lo exige. Entonces, en este programa nos planteamos por un lado la formación ocupacional y por otro lado la formación que nosotros llamamos específica. Este programa se pone en marcha en el 2010, que era un momento estupendo. Digo estupendo no porque no hubiera crisis, sino porque contábamos con talleres de empleo, casas de oficios, escuelas taller, teníamos corporaciones locales, o sea, era algo estupendo a ese nivel. Nos permitía que la gente podía entrar en programas de formación, además remunerados. Eso significa que se le podía dar oportunidad a personas que de la otra manera hubiera sido imposible, porque tienen unas necesidades básicas que cubrir y si no tienen dinero difícilmente van a dedicar 5 horas a la formación, con lo cual eso nos permitió que muchos de nuestros usuarios pudieran entrar en esos programas, que se cualificaran profesionalmente y que a la vez estuvieran cubiertas sus necesidades más básicas. Es decir, que desde el 2012 ahora ni escuelas talleres, ni casas de oficio, ni talleres de empleo, ni nada de nada. Por ponerles un ejemplo, para que no crean que estoy siendo pesimista, el CIFE ha llegado a tener 60 cursos y en el 2014 tenemos 5. Y ninguno está remunerado. Es decir, todos son gratuitos, pero no hay ninguno remunerado. Yo desde aquí de verdad que me gustaría hacer especial hincapié en la importancia de que se lleven a cabo programas de estas características. Si hay que pulirlos, si hay que valorar determinadas cuestiones porque se considere que son necesarias, pues se hace, pero por favor que se hagan. Que se hagan porque nos encontramos con un mercado de trabajo que nos demanda profesionales altamente cualificados y sin embargo la paradoja es que no estamos ofreciendo esa posibilidad de cualificación. Y yo no estoy hablando de universitario, estoy hablando de tornero con CNC o estoy hablando de logística con manejo de la informática y carnet de cartillero, es decir, no estoy hablando de otra cosa, ¿de acuerdo? A la par que la formación ocupacional, el equipo, como digo, introducimos una serie de talleres que consideramos imprescindibles. Muchas veces tan importante es conseguir empleo como mantenerlo. Y en esa consecución del empleo y el mantenimiento tenemos que manejarnos con una serie de herramientas. Hoy en día, para buscar trabajo, hace falta manejar herramientas básicas. Todo el mundo sabe lo que es un currículum, una carta de presentación. Yo les puedo decir que la experiencia es que aunque te dicen que sí saben manejarlo, la realidad es otra. Y a veces no nos vendemos de la manera más adecuada. Tenemos que aprender a vendernos correctamente y en el buen sentido, ¿eh? Yo hablo siempre de intentar vendernos en el buen sentido. Entonces, dotamos a nuestros usuarios de esas herramientas que consideramos básicas para que ellos puedan ir buscando empleo, porque el objetivo del programa es conseguir que la gente sea autónoma. Es decir, vamos a estar ahí, vamos a apoyar, vamos a tutorizar en todo ese proceso, pero en un momento determinado la gente tiene que empezar a caminar sola para que puedan entrar otros usuarios al servicio. No podemos eternizarnos en el proceso. Con esto no quiero decir que hubiera unos tiempos, pero sí que intentábamos buscar la autonomía, es decir, fomentar la autonomía de las personas. También llevamos a cabo talleres de habilidades sociales, que son muy importantes, porque las personas que están desempleadas, una de las consecuencias del desempleo, junto con otras, es la baja autoestima, el aislamiento. Entonces era fundamental trabajar esos aspectos. Nos encontrábamos con personas que a la hora de expresarse tenían grandes dificultades, pues porque es que esa situación de desempleo les había llevado a no seguir con una red social de las que tenían anteriormente. Entonces sí que hicimos especial hincapié en eso. Por supuesto, la alfabetización informática. Lo incorporamos como un taller básico en el que las personas tenían de alguna manera que aprender a utilizar las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo. Aquí nos encontramos con un problema y es con aquellas personas procedentes de otros países que no manejaban el idioma. Hace un momento se lo decía a César. Es decir, trabajamos con muchas personas de otras nacionalidades, pero nos encontramos con un gran problema con personas como, por ejemplo, las marroquíes. Es decir, por las razones que no vienen ahora al caso, suele ser un colectivo bastante cerrado y la paradoja era que personas que llevaban en el municipio, en este caso, 15, 18 años, no manejaban el idioma. Difícilmente con estas personas se puede trabajar, ya sea en formación ocupacional o un taller de alfabetización informática. Y luego creamos un espacio que era un foro de empleo
que era un espacio abierto con ordenadores, conexión a internet, teléfono y un técnico de apoyo que iba a asesorar a estas personas en la puesta en práctica de todo lo que habíamos intentado enseñarles. No quiero dejar, porque me queda ya muy poco tiempo, no quiero dejar a un lado la importancia que le dimos a la prospección, es decir, los técnicos que atendían a los usuarios también salían a conocer empresas. Nos parecía básico que las empresas fueran informadas y sensibilizadas hacia este colectivo, porque existen muchos prejuicios y muchos estereotipos que nada tiene que ver con la realidad. Entonces conseguimos que firmar convenios con empresas para que alumnos nuestros pudieran ir a hacer prácticas, y esa práctica permitía el conocimiento por parte de la empresa de estas personas y, por qué no, la oportunidad de empleo. Se captaron ofertas, como digo, y se consiguió que determinadas personas estuvieran realizando prácticas en esas empresas. El CIFI Inserta termina en el 2012 porque termina la financiación de nuestros ADN, y lo que hemos intentado ha sido implementar todos estos protocolos que funcionaron, todos estos recursos que funcionaron en la medida de lo posible, en la estructura estable que tenemos. ¿Qué puedo decir? Pues que necesitamos más recursos, que necesitamos más financiación y que necesitamos que las instituciones inviertan dinero en lo social para poder llevarlo a cabo. Muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición.